Bienvenidos una vez más a Mates y Dragones en este nuevo episodio en el que estamos acá con, me gusta decir mi amigo, no sé cómo lo considerará él, el señor Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo le va? Bien. Bien. Ok. A otra cosa todavía, dale. Y yo soy Tobías Culazo y estamos en muchos lugares. Algunos de esos lugares se considera Instagram. Pero más que como Tobías Culazo, Manuel Cabeza Rivarola, yo recomendaría personalmente que busquen Mates y Dragones. Porque es un Instagram bastante copado, interactivo, hablamos, proponemos temas de disputa, subimos tips. Y además ahí está el link a nuestro Discord, que es una comunidad zarpada gigantesca en la cual hay mucha gente sumándose ahí para tirar data, para ayudarse, para opinar, para subir el arte que crean, para subir los mapas y está zarpado. Y además de todo eso tenemos un lugar en Patreon. Vos entrás en www.patreon.com/mates y dragones y por un pequeño monto mensual podés ayudar a este show que escuchás, que es el mejor podcast de juegos de rol en castellano, y además te llevas unos premios zarpados acorde al aporte que vos hagas, premios entre los cuales se incluyen unos streams súper exclusivos que hace Cabeza, en los cuales diseñan cosas, muy interactivo con la gente que lo está viendo ahí, y incluso la posibilidad de jugar una campaña con nosotros, con tus ídolos del mundo del rol. Único. Seguro tenés nuestro póster en tu pieza. Sí. Al lado del póster de Nirvana está el póster de Mates y Dragones. Nirvana no, porque estuve viendo las estadísticas de Mates y Dragones y tenemos, bueno, si bien tenemos un oyente boliviano, que eso te quería contar, queremos mandar un saludo al oyente boliviano. Lo que más escucha la gente que nos escucha es el Cuarteto de Nos. Mira, Sí. es un dato, está ese dato. Está Mirá, ahí. perfecto. O sea, si vos sacas un cálculo de qué es lo que hace el algoritmo Claro, ese, sí. de la cantidad de gente que nos escucha, ¿en qué coincide la mayoría de esa gente en escuchar más? El Cuarteto de Nos. Mira, no sé qué hacer con esa No, información, no pero me lo hubiese imaginado. capaz tendremos que hacer un crossover con el Cuarteto de Nos. En definitiva, nada, ahí al ladito del póster del Cuarteto de Nos estaría el póster de Mates y Dragones. Y eso. Pero bueno, Bien. vamos a hablar de algo en este episodio. Sí, deberíamos. Vamos a hablar de algo de lo cual no sé si es porque como este podcast, yo les cuento, no es que tenemos un cronograma de temas, sino que semana a semana vamos diciendo, che, estaría piola hablar de esto, no, estaría piola hablar de esto otro. Y en un momento dado, como por ahí nos pasa que llegamos a un punto de decir, che, estamos en el episodio 40 y pico y nunca hablamos de esto. Y es lo que acaba de pasar ahora. Exactamente. Cuando cualquier partida de rol, no solo Mates y Dragones, cualquier partida de rol arranca, lo primero que hacen los jugadores es crearse un personaje. Así es. Y en esa creación de personaje tienen que llenar generalmente una hojita, y en esa hojita tiene características principales que hablan de el cómo se va a relacionar con el mundo este personaje. Esos son los atributos. Así es. Y ese elemento tan básico, tan elemental, tan del principio, no lo tratamos nunca hasta ahora. Sí, pero creo, mi contrapunto, mi contraargumento a eso es decir, creo que también vale la pena ser un máster experimentado y volver atrás y decir, repasar un poco las bases. Porque además veo cosas, mucha retórica, mucha forma de ver a los atributos con la que yo particularmente no estoy tan de acuerdo. O mejor dicho, creo que hay bastante más dentro de los atributos que lo que uno creería en principio. Me parece que, corregime si no estás de acuerdo, pero me parece que tenemos, sin darnos cuenta, una nueva sección que es hablando de cosas que parecen obvias. Sí. Que arrancó con iniciativa, Sí. que siguió con puntos de golpe, que son capítulos de 40 minutos, una hora, en la cual divagamos sobre algo que parecía re obvio y que resultó ser un recontra tema de charla. Voy a tener que hacer una nueva playlist en YouTube. Claro. Pero bueno, capaz que esto pertenecería a ese grupo. Y vamos a los bifes de una. Los atributos, ya me parece que dejemos para el final las apreciaciones más personales. Vamos como a lo técnico desde el principio. Son la forma de crear el personaje que te ofrece cada uno de los juegos que juegues, ¿no? Sí, si bien
vamos a estar hablando principalmente como de los 6 atributos grandes de Calabozos y Dragones, porque es el sistema que jugamos principalmente y porque además creo que se pueden como ver elementos de esos atributos en muchos otros juegos, pero está bueno señalar que hay una gran variedad de el concepto de atributos. Yo creo que mencioné un poco en el episodio de Puntos de Golpe el sistema de Cypher, de Numenera, Sí. que es, en vez de tener 6 atributos, tiene 3, que Claro. son fuerza, fortaleza, agilidad y mente. Son en esos 3 pilares base está condensado todo lo de un personaje en vez de los 6 que son en D&D. Entonces está Claro. bueno mencionar que hay muchas formas de acercarse a este problema y por eso creo que está bueno pensar, hay cosas que capaz uno considera obvias, algo tan delegado de D&D, sí, son los 6 atributos, ¿qué otros vas a tener? ¿Para qué vas a tener más? ¿Por qué tendrías menos? Se puede tener más, se puede tener menos, se puede ver esas cosas de otra forma. Claro, también serían con un atributo más, son las categorías special de ¿cómo se llama? De Fallout. De Fallout. Ujú. Y así en 1000 juegos también. Si vos te vas a cualquier juego de computadora que sea un juego de rol, que vos tengas que crearte un personaje, vas a tener que elegirle atributos y ver esta decisión tan difícil de a qué le resto para sumarle esto otro, de dónde saco, qué tipo de juego quiero tener. Y por ahí en definitiva eso es un poquito lo que terminas condicionando. ¿Qué habilidades va a manejar mejor tu personaje? Sí. Y qué habilidades va a manejar peor. Exactamente, es como el primer... Es la puerta de entrada para que un jugador comience a ver la conexión que hay entre la ficción del mundo y la mecánica del juego. O sea, es el punto de entrada para decir, yo me imaginé que tengo un personaje súper inteligente, pero que es poco fuerte. ¡Wow! Tengo 8 de fuerza y 16 de inteligencia. Es el primer punto para decir, para ver esa conexión, para hacer ese primer clic, Claro. digamos. Bueno, vamos parte por parte. Arranquemos con la primera de la lista de Calabozos y Dragones. Sí. Recuerden que eso, vamos a hablar de este sistema, pero se aplica a casi todos los juegos de rol, con características más, características menos. Sí, además, Calabozos y Dragones es el primer sistema de rol. Siempre fueron 6 atributos. Creo que en algunos sistemas alguno quizás tenía un nombre ligeramente distinto, pero estoy bastante seguro que siempre fueron los mismos 6, de los cuales el resto de los sistemas medio empezaron a inspirarse y a hacer cosas distintas. Así que estamos hablando como la génesis, la primera Claro. semilla de todo este tema. Bueno, arranca con fuerza. Sí, fuerza. Creo que es el más, yo diría que es el más fácil de explicar, es el más fácil de ver, mide la fuerza física, la capacidad para realizar actividades que requieran empujar, tirar, levantar objetos pesados, blandir armas melee cuerpo a cuerpo. Es el atributo que te permite, que te determina cuántas cosas puedes llevar antes de que empezar a moverte más lento, antes de empezar a cansarte. Es el atributo físico. Aún así, yo creo que vale la pena empezar a ver las posibles rajas en el sistema, por así Bien. decirlo, y pensar, bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer un personaje que, por así decirlo, tenga mucha fuerza de piernas, pero él tenga poca fuerza de torso? Estoy poniendo un ejemplo muy básico, pero uno puede empezar a ver cómo es uno diría, bueno, fuerza, es muy fácil de medirla. No es tan fácil medirla. O mejor dicho, no es tan fácil condensar toda la fuerza de una persona en un solo número. Claro. Más allá de eso, me parece la estadística más simple de ver. Sí, es cierto por ahí que hay muchas cosas que uno no tiene en cuenta y que no es lo mismo que, por ejemplo, escalar Ujú. requiere mucha fuerza de piernas y... ¿De brazos? ¿No sería más de brazos? Depende, sí, estaba Claro. hablando como un montañismo empinado. Hola, bueno. señor francés. El montanismo es tu tema, no es el mío. No, pero lo que me... ¿Por qué era mi tema? Porque vivía en una montaña. Pero lo que me refiero es que por ahí capaz subir rápido una cuesta muy empinada suele tomarse capaz como destreza, cuando en realidad capaz que es fuerza de piernas. ¿Por qué lo tomarías como destreza?
Me encanta ya arrancar Sí. con preguntas difíciles. ¿Por qué lo tomarías como destreza? No es que yo lo tomaría. Para mí tendría que ser fuerza de piernas. Bien. Pero digo, me parece que lo más lógico que agarró Master es. Te vas a intentar desplazar rápido. Es destreza. Bien. Pero, ok, entonces primero que nada, te pido que definas vos cuál es tu definición de destreza, la segunda estadística. Y para mí, destreza define la agilidad con la que el personaje hace las cosas. La Exactamente. gracilidad con la que se es capaz de manejarse. Ujú. Y eso incluiría moverse rápido. Eso incluiría la capacidad de reacción. Ujú. Los reflejos para mí son la destreza. Y cuando quiere hacer algo que físicamente no es necesariamente fuerza lo que hace falta, pero sí, no sé, quiero pegar este golpe y caer fachero. Claro, sí, bien. En parte estoy de acuerdo. Además, la definición de D&D es una forma de medir la agilidad. Pero en rapidez, yo diría que, por lo menos por lo que me han dicho de lo que es hacer actividad física, cuando uno intenta correr rápidamente, lo que uno necesita no es agilidad, es fuerza en las piernas. Entonces, correr rápido, hacer una sprint hacia adelante, me parece que cae mucho más fácil y es mucho más lógico y natural que sea algo de fuerza, no de destreza. ¿Y por qué la economía de movimiento te la mide la destreza? ¿A qué te referís con economía de movimiento? ¿Por qué la cantidad de casillas que vos sos capaz de desplazarte? No sé. No. No, flasheo, pero una No, puta no, banda. pero está muy bueno esto que está sucediendo, porque esto que te pasa a vos, yo creo que le pasa a la gran mayoría de los jugadores. Yo creo, me voy a poner en modo profesor amargo, pero lean el manual, carajo. Claro. Lean la parte teórica y se van a dar cuenta de que probablemente sus intuiciones, sus primeras reacción o su primera intuición respecto a estos atributos puede que no sea la correcta, de acuerdo a cómo está definida en el manual. Claro. No sos el primero que escucho que dice eso, pero en el manual no hay absolutamente nada que diga tenés más destreza, te moves más casilleros. Absolutamente nada. Lo más cercano que hay a eso es la iniciativa, pero eso simplemente mide Tu capacidad de reacción. Exactamente, reaccionaste más rápido, jugás antes en el combate. Sí, lo que creo que me confundió Ujú. es... no, estoy seguro que es lo que me confundió. Es que el monje sea un personaje de destreza Ujú. que a medida que gana niveles se puede mover más rápido. Sí, Siendo su particularidad la destreza. exactamente. Pero es una condición mágica de ese personaje en particular. Sí. Entonces, ahí fue donde se me enrolló. Pero es cierto que en ningún lado dice que correr es destreza. Ujú. No hay ninguna tablita que diga tenés 20 de destreza, te moves 5 cuadrados más, ponele. Claro, no. De hecho, eso se mide por el largo de las piernas del personaje. Exactamente. Y de hecho, también contrapunto a destreza, el bárbaro también tiene gana la habilidad de moverse más rápido. Sí. No tan pronto como el monje, pero lo puede hacer. Y el bárbaro es una clase típicamente de fuerza. Claro. Así que sí, está bueno empezar a realmente plantearse y repasar rápidamente la sección de atributos y habilidades del manual y decir, mira, esto no es como yo lo pensaba. No está pensado en el juego como yo lo creía. Claro. Pasando, después del segundo vamos al tercero, que también diría que es bastante fácil de explicar, que es la constitución. Sí, no sé si es tan fácil de explicar. Puede ser, para mí fuerza sigue siendo el más simple. Constitución, lo que sucede con constitución es que la hoja de personaje no tiene ninguna habilidad que tenga que ver con constitución. Por ejemplo, fuerza tiene atletismo, solamente atletismo tiene fuerza, si no me equivoco. Entonces no hay... La hoja de personaje no te da No un te uso... sugiere Claro, un exactamente. uso. No te da un uso claro posible a tu constitución. Ahí es donde te pones a explicar el concepto abstracto de puntos de golpe. Mientras más constitución tenés, más puntos de golpe tenés. Pero bueno, en general la constitución mide la resistencia general de un personaje y la resistencia al daño, al dolor.
su Claro. capacidad de recibir golpes y no caer al piso. Mide su fortaleza física en el sentido de su resiliencia física, mejor dicho, en el sentido de vas a resistir mejor los venenos, vas a resistir mejor las enfermedades, el cansancio, vas a poder moverte mayores distancias sin tener que descansar. Ese tipo de cosas es tu constitución. Claro. Me parece bastante simple de entender. No sé si hay mucho más para mencionar. Sí, no, me parece que en realidad lo que no está claro en general, pero ya lo nombraste, es el tema de que se suele relacionar directamente con la dureza de la piel, Ujú. en lugar de la resistencia interna que conlleva eso, comer algo en mal estado, Sí. o dormir mal. El hecho de que por ahí, para vos decidir si tus personajes van a poder, si tus jugadores van a poder dormir bien esa noche, Ujú. pese a que se tiraron en las piedras a dormir, va a ser una tirada de constitución. Exactamente. Y eso por ahí es algo que no está tan claro de una. Otra situación que se puede llegar a dar es, ¿qué pasa si alguien está corriendo una maratón? Pero, ¿Es algo de fuerza o es algo que tiene que ver más con la resistencia física? Si uno como máster piensa que es algo que tiene más que ver con la resistencia física, entonces correspondería a una tirada de constitución. O sea, si te querés poner creativo, puede ser quizás una tirada de constitución, atletismo, pero eso es un tema, me parece, más para cuando hablemos de habilidades claro, específicamente. claro, por ahí capaz si te quedas colgado de un lugar con los brazos, el primer pensamiento lógico sería: esto es fuerza. Ujú. Pero capaz que fuerza es si vos estás intentando subir. Sí, Pero si vos estás intentando no caerte, capaz que es resistencia. capaz que es resistencia. Y ahí estamos yendo a un punto que quiero tocar, que se va a volver mucho más claro cuando hablemos de inteligencia y sabiduría, Sí. pero que el problema principal en cuanto a intuiciones sobre este sistema de atributos es pensar que como son 6, capturan toda la complejidad de una persona y toda la complejidad de las acciones. Es decir, no necesitas nada más para describir perfectamente una persona. Y no es así. Porque esa duda que vos tenés, quedarse colgado de los brazos, ¿es fuerza o es constitución? Yo soy de la opinión que no existe una respuesta correcta. Hay muchas otras cuestiones que sí, pero específicamente en eso creo que se puede hacer un buen argumento para que sea fuerza o un buen argumento para que sea constitución. Sí, y de hecho, vos como máster, cuando están en esa situación y decís, bueno, hace un check de fuerza, Ujú. y el jugador te dice, porque capaz que tiene mejor constitución, te plantea: che, mira, yo no estoy intentando subir, estoy intentando no caerme, podemos hacer una tirada de constitución. Vos ahí sopesás esa situación y ves si te parece lógico o no otorgarlo. Sí, sí. En principio, el ejemplo ese particular me parece lógico. Le diría, oh, sí, tenés razón, usa tu constitución. Porque además, creo que son esas las actitudes las que llevan a los jugadores a empezar a buscar usos un poco más creativos para los atributos. Es en ese punto de interacción donde el jugador deja de ver su hoja de personaje y deja de decir, uso atletismo para hacer esto, y dice, quiero hacer esto, Master, ¿qué puedo usar? Claro. Podría usar mi atletismo, podría usar mi constitución. Ese es el punto de interacción donde creo que es realmente un juego de rol. Claro. Bueno, vimos fuerza, vimos destreza, vimos constitución. Vienen dos que me gustaría que al principio los veamos más o menos juntos. Bien. Sobre todo para diferenciarlos y porque aparte hay un ejemplo como que me parece re gracioso, que creo que inventé yo, pero no lo sé, para diferenciarlos. Ok. Por ahí lo escuché en otro lado, por ahí lo dijiste vos. Y yo Sí, cuando hablaba con mis jugadores pensé que lo Ósmosis. decía yo. Sí, sí, sí. Sigue la inteligencia y la sabiduría. Y para jugadores primerizos, por ahí es como muy complejo diferenciar estas dos cosas. Y no solamente para jugadores primerizos, voy a decir ok. eso. Y a grandes rasgos la diferencia sería, antes de dar el ejemplo que quiero, la inteligencia es lo que vos aprendés porque te pusiste a estudiarlo, y la sabiduría es lo que vos aprendés porque lo viviste, o porque lo absorbiste, como supongamos en ¿Quién quiere ser millonario? El chabón gana por sabiduría, no gana por inteligencia. Pero, antes, Bien. Sí. Pero lo que yo quería llegar es que mientras que la inteligencia se gana
en la universidad la sabiduría se gana en la escuela de la calle. Claro, entiendo, sí. El problema con eso, me parece, es... Primero veamos cómo lo define D&D. Ok. ¿Cuál es la definición de inteligencia para D&D? Inteligencia es la capacidad de un personaje para hacer un razonamiento, para usar lógica o lo que sea, para hacer una deducción, y además la memoria, la capacidad para recordar datos, hechos, información, etc. Es por eso que, por ejemplo, historia, que es una habilidad que define tu capacidad para recordar eventos históricos, para recordar cómo, no sé, quién es el rey de tal reino, qué pelea se luchó acá, eso es historia. Claro, es cuando usás el cerebro como un músculo. Exactamente. Cuando reunís pistas y vos como jugador no sabes exactamente cómo encajan, quizás puedas hacer una tirada de investigación para usar un razonamiento y llegar a una respuesta que tu personaje llegaría pero vos no. Un personaje inteligente haría eso. Entonces ahí creo que hay un choque con eso de decir, bueno, pero la sabiduría es algo más que adquirís con la experiencia, porque lo hayas adquirido con experiencia o con el estudio sigue siendo algo que está en tu memoria. Claro. En contrapartida, sabiduría me parece que tiene más que ver con tus sentidos, tanto internos como externos. Es tu capacidad de percibir el ambiente y a los demás, es tu capacidad de meditar con vos mismo, como tener una percepción interna. Es por eso que clases como los druidas o los clérigos usan la sabiduría como habilidad de hechizo, porque es su conexión de sí mismos con la naturaleza o su conexión de sí mismos con su dios. Entonces me parece que tiene que ver más con intuiciones, Claro. que con recuerdos. Por eso, digamos, uno de los puntos que más me confundía a la hora de definir sabiduría es medicina. Medicina está en sabiduría y uno piensa, bueno, pero uno por lo general estudia medicina y estudiar medicina me suena algo más de inteligencia. Sí. Me parece que la intención del manual es, cuando uno usa su sabiduría para hacer cosas de medicina, es porque está diagnosticando, a ver qué te pasa, tengo que ver tu cuerpo, tengo que hacerte preguntas, tengo que ver, che, te está doliendo algo, tengo que percibirte como paciente para poder hacer un diagnóstico correcto y ver y además un poco usar tu instinto para ver, uso esta venda, uso esta flor o lo que sea. Claro. Pero uno también podría hacer el argumento de, bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un médico que Claro, use yo inteligencia? tengo un libro de medicina en la Exactamente. mochila. Es ahí, cuando hagamos el otro episodio, que también me parece clave de habilidades, que está bueno empezar a considerar que el manual lo pone como una regla secundaria, pero para mí tendría que ser lo común, es intercambiar habilidades con atributos. O sea, hacer una tirada de inteligencia en medicina es completamente válido. No hace falta que sea sí o sí de sabiduría medicina. Pero en líneas generales, esas me parecen las diferencias claves entre inteligencia y sabiduría. Antes de ir al último, a mí hay algo que justo en inteligencia me parece que nos da el pie para hablar, que es muy común ver cómo a veces la hoja del personaje condiciona a los jugadores en el tipo de roleplay que quieren hacer. Sí. Y ahí es donde me parece que está muy bueno detenerse, porque en inteligencia es donde más claro está. Donde a veces un personaje se hace tuvo una muy mala tirada y la quiso poner en inteligencia porque no va a tirar hechizo ni nada de eso. Y de repente tiene un personaje que tiene -2 en inteligencia. Sí. Y entonces surge esto de otro jugador que dice, che, chabón, tu personaje no puede hablar. O tu personaje, ¿qué onda? Sí. ¿Por qué tuvo este razonamiento tan lógico en medio de esta batalla? ¿Por qué decidió atacarle que claramente es el mago si no se notaba? Uh-huh. Lo que yo diría es, primero, creo que es la misma, hay una tablita dando vuelta por el internet que dice, que creo que está basada en ediciones anteriores de D&D. Lo importante es entender, estamos hablando de quinta edición acá, no estamos hablando de ni la tercera ni la primera, bla, bla, bla.
que hay una tablita que dice, tu personaje tiene -2 de inteligencia, listo, no puede leer, no sabe leer, punto. Esa tabla en quinta edición no existe. Eso es algo que se pasa de jugador a jugador, es como una regla dada por casi como memoria de genética casi, digamos. Algo que está, por alguna razón quedó inscrito en D&D y todo el mundo lo respeta. No todo el mundo, pero mucha gente lo respeta. Lo cual mi respuesta es, inteligencia es algo, al igual que el resto de los atributos, pero son cosas tan complejas y es tan difícil definirlo con un solo número que el hecho de tener -2 de inteligencia puede significar muchas cosas. Puede significar, tenés -2 de inteligencia, bueno, te cuesta mucho la deducción. Tu personaje no sabe hacer muy bien razonamientos, pero se acuerda de las cosas, tiene memoria, sabe leer, porque aprendió a leer en algún momento. Pero, sí, y aparte, perdón, antes de seguir, entender de que todos los números que van en los atributos, al fin de cuentas, no son más que mínimas condiciones que se le agregan a los dados. uh-huh. Pero eso es un modificador al final. Significa que vos igual podés rolear un 20 natural. Uh-huh. Y nada, en ese caso es como si vos estás roleando un 20 natural y tenés -2 en inteligencia, que tú te iluminaste. Sí. Sí. Y puede pasar. Claro. Yo conozco gente que diría, no es muy brillante, pero cada tanto tira muy buenas ideas. Eso sucede en la vida real, gente. Bueno, pero no hables de mí acá ni una cosa. No quería decir nombres, vos te vendiste solo. Pero podés decir, ¿cómo tu personaje hizo ese razonamiento si tiene -2 de inteligencia? Tiene -2 de inteligencia porque es olvidadizo. Inteligencia también gobierna la memoria. Bueno, mi personaje es olvidadizo, pero es muy buen deductor. Dicho de otra forma, si alguien que es DM del otro lado y todavía está medio terco con esto, lo propongo de una forma distinta. ¿Qué sucede cuando yo quiero hacer un personaje? Me imaginé, quiero ser un aventurero que tiene una memoria perfecta, fotográfica. Sí. Pero no sabe hacer deducciones. No le cuesta mucho hacer. Es similar a Rain Man. Claro. De la película Rain Man, que una memoria perfecta, pero bueno, está en el espectro de autismo, entonces hay muchas cosas que le cuesta deducir y muchas cosas que no entiende. Claro. ¿Cuánta inteligencia tiene ese personaje? Sí, no tiene sentido directamente. Lo digo solamente para reforzar mi punto de que definir un aspecto tan complejo y tan grande de una persona en un solo número lleva a contradicciones inevitablemente. Entonces, como máster y como deberías interactuar con tu jugador y hablar de decir, Toby, vos te querés hacer este personaje que es un detective genial, el chabón ve A, Z y hace la conexión entre todas las letras, pero tenés memoria a corto plazo. ¿Cómo querés que hagamos eso? ¿Cómo lo definimos a la hora de hacer tiradas? Quizás eso significa que cuando hagas una tirada para recordar información, independientemente de tu puntaje de inteligencia, tenés -5. Porque eso representa el hecho que tu personaje nunca se acuerda de las cosas. Pero cuando haces una tirada de investigación o una tirada para usar lógico o algo, tenés ventaja y +5, no sé, una cosa así. Claro. Se pueden hacer esos ajustes y se puede jugar con la forma que uno define las tiradas de su propio personaje, más allá de simplemente un modificador más o menos. Porque creo que uno se puede llegar a quedar muy corto si solamente usa eso. Pero cabeza, ¿vos estás proponiendo que además de leer el manual cambiemos las reglas? Yo diría que sí, porque de hecho, lo primero del manual es, podés cambiar las reglas, carajo, así que hacelo. Usá, el juego es tuyo para que lo modifiques a tus necesidades. No es que van a venir los creadores a tocar la puerta de tu casa y decirte, rompiste las reglas y además eso es una fotocopia. Eso es un PDF. Eso está mal. Piratería es lo peor que puedes hacer. Pero bueno, vamos con el último. El último, el carisma, también presenta muchas confusiones. Sí. Quizá por lo que significa socialmente para nosotros el carisma. Pero el carisma... Salud. Va de vuelta. COVID. Gracias. El carisma mide la piel que tenés con la gente. Sí, yo diría que es una forma de decirlo. La capacidad para relacionarte, para leer las intenciones.
¿O no? No, leer Eso las es intenciones, sabiduría. exactamente. Claro. De hecho, perspicacia es una habilidad de sabiduría. No, sí, carisma es tu magnetismo general hacia los demás, es tu fuerza de personalidad. Una persona con 20 de carisma es la persona que entra a una fiesta y te das cuenta que está ahí. Es la persona, Claro, llegó tal, claro. Exactamente. Es la persona a la que quizás, no necesariamente porque sea muy elocuente y sepa exactamente qué decir, sino simplemente hay algo magnético de esta persona, tiene una fuerza de voluntad totalmente superior a la nuestra, y es eso lo que lo hace navegar las situaciones sociales con una ventaja realmente sorprendente. Lo contrario, una persona con muy poco carisma puede ser una persona que siempre dice lo peor que se puede decir en una conversación. Quizás, o simplemente una persona, no sé si diría tímida, pero una persona con la cual nunca encontrás bien de qué hablar. Claro. Y siempre es como, ay, está. Sí, esa persona no le caso la onda tal. Exactamente, y nunca nadie se la casa, y es como, bueno, o sea, no me cae mal, pero... Claro, no es malo, pero Claro. no entiendo. Pero ¿por qué dijo eso? Claro. Creo que se puede jugar el carisma de esas formas, o si no, también sí, el caso más, digamos, más icónico, que es la persona que sabe exactamente qué decir en todo momento, sabe qué mencionar a la otra persona para persuadirla. Claro, eso iba a decir, alguien que se dedique, algún personaje que se dedique al engaño, Ujú. tiene que tener mucho carisma. Sí. Porque Sí, eso, sí, tenés sí. que saber qué quiere escuchar la otra Ujú. persona y saber hacerlo bien y saber gustar. Sí. Pero al mismo tiempo, creo que una de las primeras contradicciones que uno puede llegar a ver si están, por ejemplo, mirando la hoja de personaje, uno ve que dice que la habilidad de intimidación depende de carisma. Entonces, eso lleva a una situación rara y común de decir, che, yo me hice un bárbaro que tiene 20 de fuerza y tiene, no sé, 6 de carisma. Por lo tanto, cada vez soy malísimo para intimidar, pero soy un tipo gigante. Sí, pero podés hacer intimidación, fuerza e intimidación. Exactamente. ¿Viste cómo estoy aprendiendo? Muy bien todavía, estoy muy orgulloso de vos. Claro, porque es diferente si vos intimidás a una persona mostrándole un chumbo, Ujú. que si intimidás a una persona sentándote al lado y decir, mira, juégale callado, gil de mierda, te vamos a hacer cagar. Si no, Exactamente. es muy distinto Sí. un villano como Jaime Estiuso, ¡Oh! Alto villano ese, ¿ah? que ese es un villano con más 1000 de carisma, Sí. que un villano como, no sé, Tú, el bárbaro que estás usando vos. claro, como Roth. Que es un viene tipo de- de- ¡Ah! Y yo no me le paro, Rod, la Claro. verdad. Debe tener un hacha muy grande. Sí, y antes de meternos bien en ese tema, quiero cerrar un poquito de carisma. Que el punto en el que estoy más en mayor conflicto con carisma, a diferencia de las otras habilidades, es qué significa una salvada de carisma. Sí, no hemos hablado de salvada de ninguna de las cosas. Es cierto, es cierto. De inteligencia creo que deberíamos... De inteligencia y sabiduría, de las mentales deberíamos hablar bien, porque las físicas creo que hablan bien por sí solas, Sí. pero... específicamente la de carisma, ¿qué significa que alguien usa su carisma para resistir un efecto? Y ese es uno de los puntos que digo que D&D... O sea, ahí la lógica interna de D&D se cae un poco, porque supuestamente... usas tu fuerza de voluntad para que no te abrumen tu personalidad, para que no tomen control de tu voluntad. Pero aún así la gran mayoría de los conjuros que te encantan, que te aplican el efecto encantar persona, dependen de sabiduría. Hay algunos que creo que dependen de inteligencia. Hechizos que te teletransportan a otro lado en contra de tu voluntad, esos son de carisma, por alguna razón. Sí, creo que también es muy raro, ya que estamos, pensar los personajes que usan carisma más allá del bardo, que es lógico el uso de su carisma, porque Ujú. está, no sé, haciendo expresiones artísticas. Sí. Digo, el caso, ¿quién usa carisma? El hechicero usa carisma. Hechicero y el paladín. El paladín. Ujú. ¿Cómo, Y el brujo. qué significa eso? Sí.
¿Cómo se usa? Y el paladín me parece bastante... El bardo me parece bastante obvio. Pero el hechicero no tendría que ser sabiduría si es su intuición. Es que no necesariamente es su intuición interna, sino está ejerciendo el control sobre su propia voluntad para producir magia. Pero, al mismo tiempo, yo creo que puede existir un hechicero que use sabiduría y no carisma. Al mismo tiempo, por ejemplo, para mí, yo no termino de entender por qué los brujos usan carisma y no sabiduría si se están conectando con una entidad poderosa para poder usar su magia, al igual que los clérigos. Así que yo creo que más que buscarle una explicación para que todo el mundo siga usando hechiceros o paladines o bardos que usan carisma o la habilidad que sea, empezar a decir, ¿podría yo diseñar un bardo que use inteligencia en vez de carisma? Sí, me parece que tiene más que ver, quizás, por ahí decime qué opinas vos, con esto de que tenemos esta cantidad de personajes que hemos creado y deberíamos de alguna manera equilibrar cuál es Sí. la habilidad, cuál es el atributo principal de cada uno. Sí. Y no puede haber personajes que no tengan carisma como atributo principal, porque está bueno que haya de cada uno de los tipos. Sí, no está bueno que sea solamente el bardo el que siempre se tiene mucha Claro. carisma y el resto lo tira a la basura. Sí, el paladín lo veo un poco mejor porque los paladines para mí lo que lo diferencian de los clérigos es que suelen ser figuras de autoridad. Figuras que imponen su voluntad sobre los demás, para bien o para mal. Sí. Entonces, para mí, el caso del paladín sí le veo mucha lógica y mucho sentido. Su fuerza de personalidad es lo que me lleva a decir, sí, este tipo tiene un código. Claro. Y lo va a imponer. El del hechicero también me cuesta un poco menos verlo porque de vuelta es algo que está en su organismo, en su sangre, en su... de vuelta, en su voluntad. Es su voluntad la que produce magia. Claro. Me parece. Sí, pero yo lo que voy es que por ahí puede afectar las otras áreas en el sentido de que vos... A ver, moví todo. Supongamos, tenés un hechicero, Sí. ¿no? Y vos decís, él usa su fuerza de voluntad y sus motivaciones internas para hacer su magia. Sí. De una. Pero a su vez eso le va a conferir un montón de habilidades sociales Sí. que por ahí el personaje no tiene por qué querer tener. Sí. Por ahí vos decís, yo quiero un personaje que, como, te voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahora, como nació con poderes, los padres lo abandonaron y se recluyó y tiene el historial de huérfano y no quiere relacionarse con nadie y Claro. es un ermitaño. ¿Por qué ese personaje tiene mucho carisma? Claro, entiendo lo que decís. Y usaría el mismo argumento que usé para inteligencia. Capaz el carisma en ese punto representa su... no lo podés doblegar. Es alguien que no podés... su persona va a salir adelante, su voluntad va a salir adelante casi siempre. Quizás no te pueda persuadir, se le remil nota cada vez que miente, no es muy buen intimidador, no habla con la gente, pero es terco, está presente en el momento constantemente. Claro. Quizás el alto carisma representa eso y no su capacidad para mover la voluntad de los demás, simplemente mantener la suya propia. Perfecto. Pero, y creo que eso nos lleva a un problema de los que quería hablar, que es un problema que viene inevitablemente de vuelta de esta simpleza a la hora de describir una persona, que es, vas a tener estas inconsistencias casi inevitablemente. De vuelta, ¿qué pasa si quiero hacer un personaje que tenga muy grandes poderes de deducción, pero muy mala memoria? ¿Cuánta inteligencia le pongo? Y la verdad, el sistema no nos da esa respuesta. Y pocos sistemas lo hacen. No es algo que sea solamente de D&D esto. Y creo que es ahí donde hay que, si uno tiene esta idea tan precisa de su personaje, decirle al DM, che, DM, yo me hice un hechicero, tengo mucho carisma porque quiero lanzar poderes muy poderosos, pero la verdad viví toda mi vida aislado, no me gusta tener una buena capacidad para convencer a los demás. Bueno, listo, cuando en los momentos sociales lo tomamos como que en vez de tener más 5 de carisma tenés más 0, por decir, o menos 1 inclusive, no sé, lo que vos quieras.
uno puede tomar la iniciativa para tomar esas decisiones sobre su personaje. Si no crees que tu personaje sea bueno en ciertas situaciones, ponele vos una penalización encima para reflejar eso. Sí, o discutí con tu máster la posibilidad de tener un hechicero que use sabiduría. Exactamente, también. Un hechicero que use inteligencia. Sacrilegio. Sí, va de retro Satanás. Un hechicero que use constitución. Si la magia está en su sangre, está en su forma física, también tiene todo el sentido que use constitución. Claro. Entonces, hablar esas cosas, ir más allá de la base que propone el manual, creo que es algo a lo que te invita mucho a hacer un sistema tan simple. Lo malo es, no tenés muchas respuestas. Lo bueno es, lo podés modificar y podés hacer estas cosas experimentales sin que nada se rompa demasiado, la verdad. Y antes de cerrar, me gustaría que hablemos, lo nombramos recién, cómo funcionan las salvadas Sí. mentales. Las salvadas de inteligencia, sabiduría y carisma. Las de carisma ya dimos como la interpretación de ID, que tiene que ver con, digamos, cuando alguien quiere transportarte mágicamente a otro lado en contra de tu voluntad, es una salvada de carisma. No me preguntes por qué, pero seguramente alguna lógica existe en la mente de alguno de los diseñadores. Sí, porque quieren doblegar tu voluntad. Sí, pero de vuelta, los conjuros que te engañan, los conjuros que te encantan, los conjuros que te Usan dominan, inteligencia. suelen usar sabiduría. Sabiduría. Los de inteligencia, según el manual, creo que DM, de Dungeon Master, habla de que por lo general los efectos que asaltan tu capacidad de pensamiento, tu capacidad de lógica y razonamiento requieren salvadas de inteligencia. Pero cuando vas a la práctica, cuando vas a los ejemplos de conjuros que usan salvadas de inteligencia, me parece completamente intercambiable ponerle salvada de sabiduría, salvada de carisma, salvada de inteligencia, salvada de lo que sea. En este caso podríamos decir capaz que es lícito que vos como máster, viendo el efecto del hechizo, decías de qué es la salvada. Sí. ¿De qué te pinta más? Yo me quise meter en esa una vez. El problema es, me di cuenta, fue muy revelador, que quise hacer eso y de repente dije, bueno, pero ahora de repente ningún conjuro requiere salvada de sabiduría. Es como... me di cuenta lo intercambiable y que quizás llega un punto en el que no vale tanto la pena preocuparse por esas cosas y sino aceptarlas como idiosincrasias del juego que seguramente tienen que ver con lo que mencionaste hace un rato de no dejar ciertas habilidades de lado simplemente para balance. Claro, tenemos seis atributos, usemos un poquito de cada uno. Exactamente. Así que tampoco yo dejé de preocuparme un poco en el tema de salvadas específicamente, porque creo que se puede hacer un argumento para cualquiera. Se puede tranquilamente decir, sí, sostener personas, hold person, conjuro de nivel 2, no requiere una salvada de sabiduría, ahora requiere una salvada de constitución. Sí, o de fuerza. O de fuerza, exactamente. Y creo que podés encontrarle un argumento para ponerle salvada de cualquier habilidad a ese conjuro. Bien, y ahora sí, antes de darle un cierre, me gustaría, a ver si te animás, esto fuera de programa, de que hablemos de un atributo bonus, un atributo que está en varios sistemas, no en el D&D quinta, pero que en otros sistemas sí, y que por ahí también es muy difícil de interpretar, que es la suerte. Sí, luck. Sí. Es raro, me parece... Salud. Me parece un atributo pensado pura y exclusivamente para que sucedan cosas raras y caóticas en el juego, cosas divertidas. Es para quizás justificar la típica regla rule of cool, es que es cuando apagas por un momento la verosimilitud del momento para decir, sí, tu personaje hizo esto zarpado, copado, claro, por más que quizás no sea tan posible, bueno, lo hizo. Si tenés un sistema que usa el atributo de suerte, quizás es tu forma de justificar. Hacer una tirada de suerte. Si te toca buena suerte, puede suceder esto zarpado que estás buscando que suceda. Creo que específicamente a D&D no le veo... No veo que falte un lugar que solamente suerte pueda llenar, digamos. No veo necesario poner a suerte en D&D. Pero en otros sistemas sí me parece eso. Me parece el atributo
divertido. Claro, el comodín. Exactamente. Quiero que pase algo raro, quiero que esta cosa extraña, quiero tener más chance de que me salga. Capaz que como máster se te ocurrió un efecto flashero para algo que acaba de hacer algún personaje. Y se te acaba de ocurrir, onda, le tiró un cuchillo. ¿Qué onda si en lugar de pegarle con el filo le pega con el cabo en la frente y lo desmaya? Y no se lo decir rolea suerte, porque me pinta que si es arriba de 10 es esto, si es abajo de 10 es esto otro. Exactamente. Es una justificación mecánica para meter las manos como DM y tocar un poquito la situación para dar un potencial más interesante y más alocado. Que en el caso de Calabozos y Dragones, bien podés directamente decir tira un de 20 y no estás diciendo o tira un de 4 o tirarlo vos atrás de la pantalla para decidir esas cosas locas. Exactamente. Porque convengamos que el sistema de Calabozos y Dragones está plagado de cosas locas e ilógicas. Entonces siempre es bienvenido. Por ahí otros sistemas requieren que haya un atributo que mida eso. Sí. Que lo dosifique. Sí, lo sistematicen. Claro. También. Bueno, hasta acá hemos llegado con el episodio de atributos. Bueno, acuérdense por favor de todo lo que dije, de ir al Instagram, de que somos Manuel Casa Ribarrol y Tobias Culazo, de que nos encuentran como Mates y Dragones, que saludos para nuestro oyente de Bolivia, que vayan a Patreon y que nos paguen y que reciban hermosos premios y Discord, y estamos en YouTube y síganos en YouTube, suscríbanse y además compartan esto y pónganse a ir también en Instagram y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, baby. Adiós. Bye.